Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Dios con nosotros, donde junto a Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Great Place to Work. ¿Cómo tratamos a aquellos de quienes no podemos sacar ventaja? ¿Y cómo probamos nuestra calidad humana? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola queridos amigos, estamos nuevamente con otro tema de nuestra serie Dios con nosotros. Hemos visto historias muy interesantes a lo largo de esta serie, en donde principalmente se ha destacado a Dios como un ser inclusivo, ¿cierto? Han sido temas bastante valiosos, muy valiosos para nuestra vida, porque nos presentan a un Dios que quiere a todos llamarnos sus hijos. Además, que a través de distintos tipos de lecciones espirituales, Él usa además muchas herramientas para mostrar efectivamente su misericordia hacia nosotros. Utilizó, de hecho, en aquellos tiempos, en los tiempos en que Jesús estuvo acá, a personas que no eran del pueblo de Israel para hacerles saber al pueblo de Israel todo lo que Él era y cuánto les amaba. Y eso es lo que hoy día también hace con nosotros. Está pendiente de darnos lecciones, quedaron escritas muchas en la Biblia, en donde nos enseñan y nos muestran a este Dios que es compasivo, que es misericordioso y que está cada día con nosotros. Hoy hablaremos de un acontecimiento que fue en los tiempos de Jesús, que aquellos son los que más enseñanza nos han dejado en la vida, porque fueron cuando Él se hizo hombre y vino a estar acá con nosotros y a sentir como nosotros, que a mí en lo personal me conmueve bastante y a Jesús también le conmovió. Deja una tremenda enseñanza de fe y además deja en evidencia cómo Dios obra en nosotros sin importar quiénes somos, que hay otras cosas más valiosas que simplemente formar parte de un pueblo. Bueno, para introducir a esto les quiero preguntar, muchos quizás lo pueden conocer, hay una certificación que actualmente las empresas persiguen con mucho ahínco, con mucha... les da prestigio obviamente, por lo tanto buscan tener una certificación que los califica a ellos como un excelente lugar para trabajar, en donde el ambiente laboral, el compañerismo, los beneficios y muchas cosas más hacen que esta empresa reciba esta certificación y obviamente tengan un nivel distinto. Esta encuesta, o más que encuesta, certificación, se denomina Great Place to Work, que significa gran lugar para trabajar. Entonces, de esta manera, estas empresas obtienen un sello súper importante, que obviamente los hace tener, como les decía, un nivel y un estatus, o sentirse superiores también, porque tienen una calidad de trabajo, de lugar de trabajo, que los hace merecedores de esta certificación. Bueno, déjenme contarles que en el tiempo de Jesús, el judío de la época era muy similar a estas empresas que hoy día quieren tener esta certificación. En este caso, los judíos sentían que ellos tenían una certificación especial por el simple hecho de tener a Dios con ellos y ser seguidores de Jesús. Eran, como hoy día podríamos decir, personas que miraban distinto a su entorno y ellos se sentían por sobre los otros. Por ello, Dios necesitaba enseñarles de alguna manera que en realidad para Él todos son sus hijos,
que nos ama a todos por igual y que no hace distinción. Y que lamentablemente, como ocurre hoy en día también, no por el hecho de pertenecer a una agrupación o por seguirlo o por pertenecer a una congregación o ir a la iglesia, a la sinagoga en esos años, ¿cierto?, los hacía distintos. Eso hoy ocurre, lamentablemente pasa, lo podemos ver en nuestro entorno. Muchas veces nosotros también podemos cometer aquellos errores de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿cierto?, y hacer lo que Dios no nos pide, que es no amar a nuestro prójimo, porque los cuestionamos, porque hacemos juicio sobre otros. Y lamentablemente es algo que, forma parte de la naturaleza humana, pero sin embargo debemos tener claridad que el hecho de ser seguidores de Cristo no nos hace ser especiales o distintos, o somos distintos, pero no somos superiores a otros. Hoy vamos a hablar de esta persona muy especial que a mí me conmueve tremendamente la historia, y este es el centurión romano. Muchos pudieron haber escuchado esta historia, la pudieron haber visto muchas veces quizás en alguna película, ¿cierto? Porque ahora nosotros queremos darle un realce a este centurión, porque efectivamente era romano, no pertenecía al pueblo de Israel y recibió la tremenda misericordia de Dios. Pero ¿saben cómo? Cuando él reconoció esa necesidad. Él no era israelita, no seguía a Jesús, pero había escuchado de él. En esos tiempos, todo lo que Jesús hacía, los milagros que hacía con otros, todo lo que, tenía muchos seguidores, se generaba mucha multitud cuando él llegaba a un lugar. Y ellos habían escuchado hablar. Y este centurión particularmente confiaba en él y creía en él, a tal punto que él llegó a pedirle algo, porque tenía la fe de que él pudiese hacerlo, sin tener una base cristiana, sin tener una base de creencias, porque él creció escuchando otras cosas muy distintas a las que el pueblo de Israel creció escuchando. Él no creía en un Mesías, ni siquiera estaba en un entorno con tendencias espirituales. Los romanos no tenían esas tendencias. Por el contrario, Roma era pagana, y la lógica es que si ellos eran paganos, todos sus ciudadanos apuntaran a eso, a ser paganos también. Sin embargo, este centurión hizo la diferencia. Él creyó y confió. Yo creo que muchos de nosotros, incluso habiendo vivido en los tiempos de Jesús, y lo que pasó con muchos que evidenciaron tantas cosas, sin embargo, no creyeron, no confiaron. Pero este centurión, sin tener una base cristiana, sin saber siquiera si realmente ese Mesías era ese Mesías, porque no tenía esa base, él confió y creyó. Ahora les voy a leer la historia, cómo fue efectivamente, cómo pasó esto. Más que una historia, es un hecho ocurrido. Lo vamos a leer en la Biblia, que se encuentra en 2 partes, pero yo voy a tomar la versión de Lucas 7, del 1 al 10. Y vamos a ver lo que pasó en esa instancia para quienes no conozcan esta historia. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven,
y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló. Se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Como dijimos, el centurión era un soldado romano, que podríamos incluso decir, al ser una autoridad, podría haber sido de un carácter fuerte e indiferente ante el sufrimiento. Pero en Lucas 7:2 dice que este amo amaba a su siervo, amaba al que le servía, a quien él mandaba y dirigía, él lo amaba. Y no solo quería que estuviera bien, sino que intercedió por él. Rompió prejuicios, porque un romano se acercó a un judío a pedirle a ese Jesús que tantos hablaban por ahí y quizás cuestionaban. Él tuvo fe. Y como dice en el texto que leímos, Jesús se maravilló y dijo: ni aún tanta fe he encontrado en el pueblo de Israel. ¿Cuánta muestra de fe? Tanta fe que le dijo que solo una palabra de él bastaría para sanarle. ¿Cuántas veces a nosotros hemos estado en situaciones difíciles y no hemos sido lo suficientemente fuertes en fe? Si bien es difícil en momentos o instancias complejas de la vida, pero a veces basta solo eso. Basta manifestar la necesidad de Cristo en nuestra vida, sentirnos que no somos capaces ni de avanzar ni de seguir, y entregar esa carga a Cristo, esa carga a Dios, y decirle: aquí está, te lo dejo. Eso fue lo que hizo el centurión. Le dijo: dilo, tú puedes hacerlo. Y yo sé que lo puedes hacer, tengo la convicción. ¿Cuántas veces nos falta eso? Además tuvo una humildad increíble, porque le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. No tengo dignidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos para pedirle al Señor su apoyo, su perdón incluso? Porque hemos cometido errores a lo mejor terribles y garrafales en nuestra vida. Pero no nos sentimos dignos, pero el Señor no nos cuestiona. Y eso tantas veces nos ha pasado. Nos ha pasado una y otra vez quizás. Tenemos que aprender, tenemos que recordar y nunca olvidar que Cristo está ahí y nos ama tal cual somos. El corazón de este romano fue conmovido por la gracia de Cristo, a tal punto que él fue capaz de ver su propia indignidad. Y eso tampoco es malo que nosotros nos sintamos, porque eso significa que el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está mostrando que nuestra actitud no es la correcta, que no fue bien lo que hice, que no estuvo bien como hablé, como me comporté, que fue lo que hice, o que no actué de acuerdo a las enseñanzas que Cristo dejó cuando Él estuvo acá y todo lo que ha dejado escrito en su palabra, en la Biblia. Él podría haber caído en la desesperación, pero sin embargo se mantuvo estoico este centurión y fue a pedir ayuda. Fue a pedir ayuda y reconoció y vio en Jesús no solo al Maestro ni al soberano del universo, sino que al Salvador de todos, que es lo más importante. Lo vio como que él, de igual manera, al tener un problema, sentía que Jesús iba a ayudarle. Y eso es lo que debemos sentir, queridos amigos, que Jesús está ahí, que Él está esperando que nosotros le hablemos. Si tú tienes algún inconveniente, lo primero que tienes que hacer es hablar con Él, conversalo, háblalo, entrégalo. Momentos de dificultad son difíciles, es complejo, pero yo te recomiendo que lo hagas. El Señor obra de gran manera y en forma muy evidente. ¿Nos hemos sentido indignos? Sí, muchas veces. O al revés, que espero que no sea esa la instancia, que nos sentimos dignos y con propiedad de que Dios nos responda.
déjenme decirles que esa no es la actitud. La humildad ante todo porque cometemos errores, cometemos y vamos a cometer. Todos, ustedes, yo, todos. No estamos exentos de los errores, pero si manejamos la humildad, si reconocemos nuestra debilidad y la necesidad de Cristo, recibiremos la misericordia de Él. Y ese amor infinito está ahí disponible para hacer uso de Él. Él nos ama a todos por igual. No importa si yo soy de una denominación, si voy a la iglesia, si no, si oro todos los días o no. Obviamente, si yo hablo con Él, pongo en oración las cosas, se las cuento, le estoy expresando mi necesidad. Y eso es lo importante. Si tú quieres tener más cercanía con Él, habla con Él. Acuérdense que esa es la manera de generar lazos y generar una relación. La relación es de dos, no es solo uno. Y Él está esperando para escucharte. Si reconocemos entonces la necesidad de Dios, la misericordia de Él va a estar en nuestra vida, en cada momento. Y como les dije, no importa lo que pasó, hoy yo puedo, cada día es una instancia para partir de nuevo y comenzar a hablar con Jesús. Empecemos todos los días a conversar con Él, a reconocer nuestra necesidad para que Él esté conmigo. Él está igual, pero para yo sentirlo cerca mío. Esa es la recomendación. Hablarle para sentirlo conmigo, porque Él está ahí siempre y está atento a que tú le quieras hablar. Bueno, yo los quiero invitar a que no olviden que tenemos un Dios inclusivo y que cada día es una nueva oportunidad para tener a Dios con nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.